En el viaje de la vida, a menudo nos encontramos enredados en situaciones que no comprendemos, prisioneros de pruebas que parecen asfixiarnos lentamente, sin entender por qué nuestra fuerza se debilita día tras día. A veces, cargamos con el peso de un rechazo inmerecido, o luchamos por sobrevivir en medio de una sequía que agota no solo nuestros recursos, sino también nuestra esperanza. Esta es la historia de un árbol lleno de vida, de un cuervo noble y de unas hormigas incansables. Cada uno, en su propio rincón del mundo, enfrentaba una noche oscura del alma. Todo parecía perdido, hasta que la sabiduría divina, en la forma de un viejo búho sereno, descendió para guiar sus caminos y revelarles una verdad profunda: Dios siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece enredado, asfixiante o imposible. Antes de sumergirnos en este relato, si sientes en tu corazón que este mensaje puede traer paz o fortaleza a alguien más, te invito a compartirlo. Cada vez que extendemos una palabra de esperanza, nos convertimos en un eco de la gracia de Dios. Tu apoyo nos permite seguir creando estas historias que buscan alimentar el alma. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que siempre, siempre, existe una salida. En el corazón de un bosque frondoso y eterno, donde los rayos del sol se filtraban en destellos dorados que danzaban entre las hojas, crecía un árbol joven, vigoroso y alegre. A pesar de su corta edad, su tronco se alzaba con la determinación de quien quiere tocar el cielo. Sus ramas, amplias y generosas, se extendían como brazos abiertos, dispuestos a abrazar al mundo. Entre su follaje, toda clase de aves y criaturas hallaban refugio y consuelo. Cada mañana, el sol lo despertaba con una caricia tibia, como una madre que, al rozar el rostro de su hijo, le recuerda que ha llegado un nuevo día. Y cuando la lluvia caía, no era castigo ni tristeza, era un abrazo de agua, un beso del cielo que recorría su corteza en hilos luminosos, devolviéndole fuerza, frescura y vida. El árbol se sabía más que madera y hojas, era hogar, sombra y promesa. Era parte de algo mucho más grande que él mismo, el alma del bosque. Se sentía útil, amado, pleno. Sentía gozo cuando el águila confiaba en sus ramas y construía allí su nido, segura de que resistiría cualquier tempestad. Le llenaba de alegría ver al majestuoso tigre descansar bajo su copa después de una larga jornada, cerrar los ojos y sentir en esa sombra un refugio de paz. Era testigo silencioso de la belleza del mundo, guardián del equilibrio y sostén de muchas vidas. No podía moverse, pero su espíritu danzaba cada vez que el viento jugaba entre sus ramas. Con cada estación, su fe en la vida crecía, al igual que sus raíces en la tierra. A kilómetros de allí, en otro rincón del mundo, habitaba un cuervo de plumaje tan negro como la noche sin luna, pero tan brillante que reflejaba destellos azulados cada vez que el sol lo tocaba. Le encantaba volar alto, tan alto que el bosque entero se extendía bajo sus alas como un tapiz bordado en tonos verdes y dorados. Cuando surcaba el cielo, todos lo admiraban. El cuervo no solo era bello, también era sabio. Su vuelo no era solo fuerza, sino danza. Su mirada no era mera curiosidad, sino reflexión. Tenía un corazón noble y limpio. Si una pequeña ave temía volar, él descendía con calma y, con paciencia, le enseñaba que no es el tamaño de las alas lo que define la grandeza de un vuelo, sino el propósito que lo impulsa. Así era él, un maestro sin querer serlo, un amigo sin buscar recompensa. Entre todas sus amistades, había una que él valoraba con especial ternura. Muy cerca de su hogar vivía una colonia de hormigas cortadoras de hojas. Pequeñas, incansables y organizadas, llenaban de movimiento el suelo del bosque. Desde las alturas, él observaba cómo sus caminos formaban dibujos sobre la tierra, como si la naturaleza escribiera poemas invisibles con su andar. Cada tarde, el cuervo descendía suavemente y se posaba cerca del hormiguero. En el silencio compartido se entendían.
Había entre ellos una amistad sincera, tejida con paciencia y comprensión. Pero lo más valioso que hacían estas hormigas pasaba desapercibido: protegían los árboles de las enredaderas asesinas que intentaban trepar por los troncos para asfixiarlos. Día tras día, sin descanso, cortaban esas plantas invasoras con precisión y valentía. Gracias a ellas, los gigantes verdes del bosque podían respirar. Así, los tres, el árbol, el cuervo y las hormigas, disfrutaban de una vida llena de sentido. Pero la vida, incluso en los parajes más bellos, resguarda enseñanzas que solo se desvelan cuando arrecian los tiempos ásperos. Porque todo equilibrio, por perfecto que parezca, tarde o temprano es puesto a prueba. Una mañana, en el gran bosque donde vivía el árbol, mientras él alzaba sus ramas hacia el sol con gratitud, algo nuevo y silencioso comenzó a suceder. Desde distintos rincones, aparecieron unas enredaderas. A primera vista, eran verdes y delicadas, casi hermosas. Al principio, el árbol no les dio importancia. Compartiremos la corteza, la claridad, el aire, pensó con su bondad natural. Pero aquello que aparentaba ser una compañía pasajera pronto se convirtió en un cerco mortal. Lo que parecía un adorno verde reveló su verdadera intención: no venían a convivir, venían a gobernar. Cada día se enroscaban con mayor fuerza, ascendían un poco más, robando la luz, el aire y la vida. Poco a poco, el árbol comenzó a perder su color. Sus hojas radiantes se apagaron. Las aves dejaron de visitarlo. El águila no volvió, y el tigre buscó otra sombra. Su espíritu se fue marchitando. Una tristeza profunda, como bruma fría, lo envolvió. ¿En qué instante permití que esto me atrapara?, se preguntaba. Por primera vez en su existencia, el árbol se sintió verdaderamente perdido. Cuando llegaban las noches y el bosque dormía, el árbol elevaba un clamor silencioso hacia lo alto. Su alma sabía rezar. Dios mío, crujía su madera, fui casa para tantos, regalé sombra, di vida, y ahora apenas puedo sostenerme. Estas enredaderas me roban la luz. Aún así, no deseo rendirme. Si aún tengo un propósito, muéstramelo. Dame fuerza, no solo para resistir, sino para volver a ser vida para otros. Señor de la vida, continuaba, tú me llamaste a existir. Me diste raíces para abrazar la tierra y ramas para rozar el cielo. No me dejes ahora que mi espíritu se encoge. Si debo atravesar esta sequía del alma, camina conmigo. Líbrame de lo que me ahoga, de lo que me roba la claridad y la esperanza. Pero no permitas que mi corazón de madera deje de creer en ti. Y en esa oración, aunque las enredaderas lo apretaban, en su interior se encendió una diminuta chispa de luz. Mientras tanto, en el bosque del cuervo y las hormigas, una sequía implacable comenzó a instalarse. Las hojas cayeron antes de tiempo y el aire se volvió pesado. El miedo, que siempre busca culpables, no tardó en encontrar uno. Es el cuervo, siseó una serpiente. Es un ave de mal agüero. Trae desgracia a donde va. Y así, la sombra de la culpa cayó sobre aquel cuervo noble. Los árboles que antes lo recibían con gusto, ahora lo rechazaban. Vete, pájaro oscuro. No queremos tu mala suerte, murmuraban. Sus amigos se alejaron. El cuervo conoció la soledad que punza y la incomprensión que pesa. Su espíritu libre empezó a apagarse por dentro. En las noches, se posaba en ramas muertas y lloraba en silencio. Alzaba la mirada al firmamento que una vez le regaló libertad y, con la voz temblorosa de un alma herida, elevó su súplica: Dios mío, tú que me diste alas para surcar los cielos, ¿por qué ahora siento que el mismo cielo me rechaza? No entiendo por qué me culpan de lo que no hice. Pero si en algo he fallado, perdóname, Señor. No me quites la esperanza, te lo ruego.
Yo no soy oscuridad, aunque mis plumas sean negras. Dentro de mí aún arde la chispa de la luz que tú sembraste. A pesar del rechazo de todos, las pequeñas hormigas no lo abandonaron. Comprendían que él no era culpable. Cuando lo veían abatido, se acercaban para consolarlo. No te aflijas, amigo cuervo, le decían. Todo lo que sucede tiene una razón. Quizás esta sequía no sea el final, sino el camino hacia algo nuevo. Pero las hormigas también sufrían. Ya no había hojas tiernas, ni frutos, ni semillas. La colonia se diezmaba día a día. Cada noche, las que sobrevivían se reunían y elevaban su propia oración. Oh, eterno creador del sol y de la lluvia, no entendemos tus caminos, pero confiamos en tu voluntad. Si esta sequía es una prueba, danos fuerzas para resistirla. Solo te pedimos que no se apague en nosotras el deseo de creer en un mañana mejor. Y así, sin saberlo, el árbol, el cuervo y las hormigas oraban juntos, cada uno desde su rincón del mundo, pero con el mismo clamor, la misma fe. Y aunque pareciera que Dios guardaba silencio, en ese silencio ya estaba obrando. Una tarde, un búho anciano, de ojos inmensos y llenos de conocimiento, se posó cerca del árbol atrapado. Te veo más apagado que el invierno, le dijo con voz pausada. El árbol respondió con un crujido cansado, las enredaderas me están robando todo. Me marchito. No puedo moverme, no puedo escapar. El búho ladeó la cabeza con sabiduría. A veces la vida nos da raíces tan hondas que no podemos huir, pero jamás nos pone cadenas para rendirnos. No dejes que lo que te atrapa por fuera ahogue lo que eres por dentro. Si algo te asfixia, no te entregues. Piensa, resiste, busca. Toda trampa tiene una salida. Solo hay que aprender a mirar distinto. Esa noche, el árbol sintió dentro de su tronco algo parecido al calor. Era esperanza. Decidió no rendirse. Días después, el mismo búho viajero llegó al bosque seco. Se posó donde el cuervo y las hormigas reposaban agotados. Pequeños amigos, ¿por qué están tan tristes?, preguntó con ternura. La vida nos ha dejado solos, respondió el cuervo. Y lo peor, todos me culparon de la desgracia. El búho lo miró con compasión. No cargues culpas que no te pertenecen, noble cuervo. Nada sucede sin propósito. A veces, lo que a nuestros ojos parece una desgracia no es más que el camino que Dios utiliza para enseñarnos a mirar más allá. No eres una maldición, eres parte de un plan que todavía no comprendes. Luego, mirando a las hormigas, añadió, he visto su esfuerzo, su fe firme en medio de la sequía. La grandeza no está en el número, sino en la unión, en el amor y en la fe compartida. ¿Y qué debemos hacer ahora?, preguntó el cuervo. Toda prueba, dijo el búho, trae escondida una semilla de esperanza. No se rindan. La vida no se ha ido, solo duerme esperando ser despertada. Con estas palabras, una nueva determinación se encendió en el corazón del cuervo. Mañana, dijo a las hormigas, iré en busca de una solución. No sé cómo ni dónde, pero sé que el Creador nos guiará. Y así, el cuervo emprendió su vuelo hacia lo desconocido. Voló durante días y noches, cruzando paisajes desolados. Su fe era más fuerte que el cansancio. Y fue en una tarde gris, cuando sus alas apenas podían sostenerlo, que divisó a lo lejos al árbol majestuoso, prisionero de las enredaderas. Descendió en la única rama que aún estaba libre. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó con humildad. Eres bienvenido, respondió el árbol. Ya nadie se acerca a mí. Ambos compartieron sus historias de dolor y se reconocieron en el sufrimiento del otro. El cuervo recordó las palabras del búho y una idea brillante iluminó su mente. Creo que conozco la solución,
exclamó. En mi bosque viven unas hormigas muy especiales, mis amigas. Ellas se alimentan precisamente de las hojas de las enredaderas. Lo que para otros es veneno, para ellas es sustento. En la voz del árbol se encendió una emoción renovada. Diles que vengan. Si me liberan, tendrán un hogar junto a mis raíces para siempre. Aquí no les faltará abrigo. El cuervo voló de regreso, esta vez impulsado por una misión. Encontró a sus valientes amigas y les contó sobre el pacto. Sin dudarlo, la hormiga líder respondió, iremos contigo. Una a una, las 100 hormigas treparon a las plumas del cuervo. Con un poderoso batir de alas, se elevaron juntos, volando hacia una nueva esperanza. Cuando llegaron, el árbol los recibió con gratitud. Sin más demora, las hormigas se desplegaron como un ejército diminuto pero implacable. Mordida tras mordida, hoja tras hoja, comenzaron a cortar las enredaderas. Durante días enteros trabajaron sin descanso, mientras el cuervo las alentaba con su canto. Hasta que, finalmente, un amanecer distinto iluminó el bosque. Las enredaderas yacían en el suelo, marchitas. El árbol, libre al fin, respiró profundamente. Su savia volvió a fluir con fuerza. Hojas nuevas brotaron, verdes y radiantes. El bosque volvió a vivir. El águila regresó a su nido, el tigre descansó bajo la sombra recuperada. Todos volvieron. El cuervo, posado en lo alto, ya no era un símbolo de desgracia, sino de redención. Y las hormigas construyeron su nuevo hogar junto a las raíces del árbol, convirtiéndose en las guardianas del bosque. El árbol, el cuervo y las hormigas formaron una alianza indestructible. Lo que un día fue tragedia se convirtió en renacer. Un árbol que aprendió a tener fe, un cuervo que encontró redención y unas hormigas que hallaron propósito. Y así, amigo que escuchas esta historia, recuerda, cuando sientas que las enredaderas de la vida te asfixian, cuando te culpen injustamente o cuando la sequía parezca haberlo arrasado todo, no te rindas. Mantén la fe, porque Dios tiene un plan, y a veces, la ayuda que necesitas viene de donde menos lo esperas, uniendo los propósitos de quienes sufren para crear un milagro compartido. Cuando dejamos de ver nuestras heridas como señales de derrota y comenzamos a verlas como puentes hacia otros, la vida florece de la manera más inesperada y hermosa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Y que encuentres en cada prueba, no un final, sino el comienzo de un nuevo propósito.